En este video quería hablar un poco sobre el eterno debate que existe en finanzas y en economía financiera sobre cuáles son realmente los factores que influyen los mercados. Y digamos, tenemos dos equipos en que tenemos, por ejemplo, el lado de Eugene Fama, que por ejemplo él dice los mercados son eficientes, toda esta teoría de que los precios reflejan la información disponible y cuando nosotros tenemos nueva información los precios se ajustan. De hecho, mucha de las finanzas se basa precisamente en esa teoría. Yo he hecho varios videos precisamente dándole continuación a eso, en que nosotros tenemos circunstancias en las que nosotros, por ejemplo, nosotros calculamos que el precio actual de un activo o vamos a decir específicamente, una acción es equivalente al dividendo futuro que va a tener descontado a cierta tasa. Y utilizando el modelo de crecimiento de Gordon o como le llaman el Dividend Discount Model, el modelo de descuento de dividendo, nosotros tenemos que dividendo futuro entre costo de capital menos crecimiento va a darnos el precio del día de hoy de una acción. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una nueva información que sale en el mercado, si por ejemplo estamos hablando de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, tienen que sacar estos documentos llamados el 10Q cada quarter o cada trimestre, un 10K cada año. Si esa información revela que nuestro estimado de los dividendos o nuestro estimado de cómo se iba a estar comportando la empresa es mejor o peor, esta nueva información básicamente actualiza el precio. Y es una cosa que en la práctica y en la teoría tiene todo el sentido del mundo. En la práctica pasa porque cada vez que nosotros tenemos un reporte de ingreso, ya sea el 10Q o el 10K, si el estimado era peor que lo que fue real, es decir, digamos que para lo que llaman earning per share, la ganancia por acción, digamos que era estimada por la mayoría de los analistas $5, el precio actual de esa acción probablemente esté reflejando eso que están diciendo todos los analistas. Pero si digamos cuando sale el reporte del trimestre y el reporte del trimestre dice nosotros esperamos que realmente los earnings per share sean aproximadamente $7, entonces el precio tiene que subir. Pueden haber otros factores que puedan afectar el precio, como digamos alguna circunstancia de alguna demanda o alguna digamos situación adversa a la empresa, como que por ejemplo le pase algo a la junta directiva, hay algún tipo de escándalo corporativo. Todas esas cosas obviamente afectan el precio, pero digamos si aislamos solamente el efecto que puede tener digamos el aumento por arriba del pronóstico de los dividendos, eso tiene que llevar el precio hacia la alta. Entonces lo que quiere decir, por ejemplo, Eugene Fama se ganó un premio Nobel en economía por esto. Básicamente lo que él dice es el precio de todos los activos reflejan las expectativas que se va a tener sobre ese activo descontado del valor presente y básicamente la información que nosotros tenemos se ajusta en el precio. Y entonces nos basamos en la premisa que los mercados son eficientes o que los mercados tenemos personas suficientemente racionales para ir ajustando los valores de los activos, pese a que es algo dinámico y que no es algo estático. Solamente vas a tener cambios en precio con la nueva información, o mejor dicho, que el precio refleja la información disponible sobre ese activo y ante nueva información es que entonces vemos cambios en los precios. Ese, digamos, es un bando o un equipo del análisis financiero, que obviamente gran parte de las finanzas se basa en eso y obviamente todos los modelos económicos que nosotros tenemos y todos los modelos financieros que nosotros tenemos, como por ejemplo el CAPEM y obviamente y Eugene Fama habla de esto cuando empezó a hacer sus modelos con French, no me acuerdo el primer nombre del socio del economista apellido French. Él habla de que obviamente él se basó en los modelos del CAPEM de Wood & Sharpe y que obviamente Wood & Sharpe obviamente también muy influenciado por Harry Markowitz, que fue el que estaba hablando de realmente el abuelo de las finanzas, básicamente, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Ha sido muy consecuente en cuanto al análisis numérico cuantitativo de cómo se valoran los instrumentos. Tenemos el otro bando, que es básicamente el bando de todas estas áreas económicas que hablan mucho más sobre la conducta y tenemos el área de economía de la conducta y de finanzas de la conducta, que también se han dado muchísimos premios. Por ejemplo, el mismo año que a Eugene Fama le dieron el premio Nobel, también se lo dieron a Bob Shiller. Bob Shiller ha escrito muchísimos libros sobre la irracionalidad de los mercados y que básicamente es antagónica a la figura de que los mercados realmente son eficientes. Una de las premisas para que un mercado sea eficiente es la racionalidad de los agentes y la
básicamente es una premisa que es un poco difícil de testear en algunas situaciones porque las personas o el mercado no se comporta muchas veces como podría ser predeciblemente el comportamiento. Y vamos a enfocarnos en eso, digamos, en esta sección. No lo inventó Bob Shiller y de hecho desde hace mucho tiempo se está hablando sobre el efecto psicológico que tienen las personas a la hora de invertir. De hecho, Benjamin Graham, cuando estaba escribiendo sus libros originales de Security Analysis y de El inversionista inteligente, hablaba mucho de que teníamos a esta persona llamada el señor mercado, Mr. Market. Es una persona que puede estarte evaluando el precio de una acción y que un día te dice un precio, otro día te dice uno más bajo, otro día te dice uno más alto y que uno no debería estar básicamente haciéndole caso al mercado porque el mercado no necesariamente va a valorar o poner, mejor dicho, no necesariamente va a ponerle un precio igual al valor. Entonces el valor, lo que llaman el valor intrínseco, y de hecho esto es un parámetro del que yo he hablado muchísimo en mi canal de YouTube, muy fan obviamente, un poco sesgado por la educación que yo he recibido por Aswad Damodaran y seguir la filosofía y la metodología de inversión de Aswad Damodaran. El valor intrínseco no tiene nada que ver con el precio de la empresa en la bolsa de valores. Benjamin Graham y Warren Buffett, que se consideran value investors o inversionistas de valor, se enfocan mucho en esto, es no le prestes atención a lo que está en el mercado ahorita mismo, enfócate en cuál es el valor real o intrínseco, hagamos un análisis objetivo de cómo se comporta eso. Encima de esos análisis, Bob Shiller básicamente decía que tenía situaciones del mercado, que básicamente el mercado realmente no se basa en decisiones racionales ser inteligente no es lo antagónico a racional o a irracional, pero que realmente el mercado se comporta por lo que él llama espíritus animales. De hecho, él escribió un libro que se llama Animal Spirits, buenísimo, se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea. También escribió un libro basado en Alan Greenspan, en su momento el director del Fed, dijo que el comportamiento del mercado se debía a lo que llamaban un irrational exuberance, había una exuberancia irracional y básicamente, obviamente él un poco desligándose de cómo estaba creciendo el dot-com bubble, de cómo estaban no tanto lo como, pero un poco de que la situación macroeconómica del país, los stocks estaban bastante altos y obviamente era porque él tenía las tasas bastante bajas o él básicamente ayudaba a bajar las tasas para que un poco muy pro inversiones. Eso ya es un poco más opinión personal, pero lógicamente una de las cosas que se ha desarrollado mucho en el ámbito de entender un poco el lado de conducta y psicológico de las finanzas. De hecho, a Richard Taylor le dieron un premio Nobel también en esta parte de sus análisis de la economía de la conducta. Tiene libros bastante buenos, tiene un libro que se llama Notch, que lo recomiendo, y también tiene un libro que se llama Misbehaving, traducido sería básicamente mala conducta, en donde él te habla de estos efectos psicológicos a la hora de nosotros tomar decisiones e invertir. De hecho, él abiertamente habla de que a él no le gusta utilizar la palabra racionalidad, a él prefiere utilizar más bien que las personas no están siendo irracionales, sino que no están siendo suficientemente fáciles de predecir su comportamiento. Entonces, él lo que quiere ver es si se puede predecir o no la conducta de la persona. Si una persona es impredecible, es el equivalente a lo que el resto de nosotros tal vez llamaríamos irracionalidad, un comportamiento irracional. Economía de la conducta es un tema que a mí me fascina. Si quieren también otra recomendación de libro, Dan Ariely hace muchos años escribió un libro que se llama precisamente Predeciblemente Irracional. Dan Ariely en su momento fue profesor de Fuqua Business School en Duke. No sé dónde debe estar ahorita, pero todos esos libros que he mencionado son muy buenos, obviamente, si quieren ir a lo clásico. Danny Kahneman tiene un libro que se llama Think Fast, Think Slow, piensa rápido, piensa lento, en donde habla de las bases de estos aspectos psicológicos que influyen a la hora de tomar decisiones. Y lógicamente la realidad tiene que estar en algún lugar de ese espectro. No necesariamente es cierto que está al 100% de que las personas son totalmente impredecibles y no se saben qué decisiones van a tomar y que las personas son robotcitos totalmente predecibles, lo que Richard Taylor llamaba el Homo economicus, una persona totalmente racional que no tomaba decisiones totalmente pasionales. Él, por ejemplo, muy famosamente habla de que había este instrumento que se llamaba, sus iniciales eran CVA, Cuba. No tenía nada que ver con Cuba, pero
básicamente el momento en que Obama, y de hecho fue aquí en Panamá cuando empezó eso, había una cumbre de líderes de América, empezó a flexibilizarse, digamos, la relación de Cuba con los Estados Unidos, y en el momento que eso pasó se disparó el precio de ese activo. No tenía nada que ver con Cuba, pero el simplemente hecho de que las personas vieran que había un instrumento que se llamaba Cuba hizo que las personas empezaran a comprar. Eventualmente ese precio que se había disparado empezó a caer cuando evidentemente las personas empezaron a revisar que no tenía nada que ver con Cuba. De hecho, hay una entrevista muy buena en que sale Richard Taylor por un lado y Eugene Fama por el otro lado, debatiendo básicamente este tema, y obviamente ambos tienen mucho respeto. Ambos son profesores de la Universidad de Chicago. De hecho, Eugene Fama trajo a Richard Taylor a la Universidad de Chicago, y él dice, para mí esto es evidencia de que las personas se comportan, como decía Bob Shiller, se comportan de manera irracional. Son estos espíritus animales que son los que motivan a las personas a comprar, y las personas, cómo el mercado puede ser eficiente si se comporta de esta manera. Y Eugene Fama obviamente dice, al contrario, esto es evidencia de que en efecto los mercados son eficientes porque el precio reflejaba nueva información, que las personas analizaron la información al principio incorrectamente, fue eventualmente corregido cuando las personas vieron esta nueva información. Entonces, la realidad, vuelvo e insisto, debe estar en algún punto in between. Entonces, ciertamente empezamos a analizar que tenemos diferentes indicadores financieros que nos podrían estar llevando a nosotros a pensar que actualmente estamos en una situación que es o no irracional, o que es o no difícil de predecir. Porque ¿cómo podemos explicar caídas en el precio cuando la información financiera es mala, y que cuando la información financiera es buena sube, siguiendo muy de la mano esta teoría o esta hipótesis de lo que es un mercado eficiente, en donde la persona, tratando de maximizar sus ingresos, ajustándose al nivel de riesgo que está optando, está tratando de valorar constantemente sus inversiones, cosa que tiene todo el sentido teórico, y no es que fue primero teorizado y después fue demostrado empíricamente. Se empezó al revés, se demostró empíricamente y después se empezó a formular una teoría en base a esto. Y de hecho, cuando empezamos a analizar cosas como por ejemplo el modelo de Black-Scholes, que de hecho no Fisher-Black, porque evidentemente murió antes que se diera el premio Nobel, pero ciertamente cuando Myron Scholes le dieron el premio Nobel de Economía por el modelo Black-Scholes, que básicamente nos ayuda a nosotros a determinar a través de ecuaciones diferenciales un precio real, o una manera de ponerle un precio a las opciones. Empezamos a analizar que realmente tenemos todos esos instrumentos, todos esos derivados financieros, como nosotros los llamamos, que son maneras de cotizar y ponerle un precio al riesgo. ¿Cómo puede no ser el mercado eficiente si nosotros tenemos todos estos instrumentos que nos ayudan a nosotros no solamente a mitigar el riesgo, sino valorarlos? Cuando nosotros tenemos una opción que se distingue de un seguro y que se distingue de un futuro en el hecho de que yo no tengo la obligación de ejercerlo, pero que yo puedo comprar este instrumento, y si estoy en una situación que vale la pena ejecutarlo, la ejecuto, y si no vale la pena ejecutarlo, no la ejecuto. Si existe ese instrumento y yo puedo ver si ese instrumento sube en precio o baja en precio, saber cuál es la percepción del mercado, esa información se está viendo reflejada o está ayudando a reflejar la percepción del mercado al riesgo. Entonces, ¿cómo puede ser eso espíritus animales? Tenemos personas que están constantemente tratando de ser lo más preciso posible. Y de hecho, la pregunta que se hace muchísimo es, ¿será que la tecnología nos va a llevar a un punto en el que no va a haber ningún tipo de arbitraje y podamos ser lo más eficiente posible a la hora de determinar los precios de las cosas, porque la información prácticamente que será instantánea y las inversiones no se tendrán que hacer a través de pasiones? Porque tal vez en el momento que nosotros tengamos que ya existen lo que llaman los robo-investors, que son básicamente robotcitos que tú los programas para definir un portafolio de inversiones, o tienes estos instrumentos de inteligencia artificial para definir con ciertos criterios cuál es el instrumento o cuál es el portafolio ideal para cada persona. Teniendo ese tipo de cosas, poder simplemente programarlos y que lo que salga de información sea un portafolio perfectamente eficiente y perfectamente natural, y vamos a entonces eliminar todo ese sesgo de los espíritus animales y las motivaciones. La respuesta es, creo que solamente llegaríamos a eso cuando vayamos a poder entender al más mínimo punto
nuevamente estas expresiones psicológicas del ser humano, porque aunque no tenga nada que ver, digamos, un caso un evento, un shock macroeconómico en, digamos, en China con las ventas de McDonald's en los Estados Unidos, de punto de vista teórico, ciertamente se le podría tal vez encontrar algún tipo de relación a esos dos eventos. Nosotros vemos que cuando existen eventos disruptivos o cuando existen noticias disruptivas, el mercado va a lo que nosotros llamamos en inglés el flight to safety. En español la traducción normalmente es vuelo a puerto seguro. Las personas suelen bajar su exposición a instrumentos como equities y acciones y empiezan a comprar instrumentos de renta fija. Eso no lo vamos a poder acabar de controlar. Ciertamente se ve como realmente irracional que si uno está viendo el valor intrínseco de una empresa, que ese valor intrínseco cambie por un evento que realmente pareciera no tener nada que ver, o que por lo menos hasta que se demuestre que no se va a tener nada que ver, el precio no debería cambiar, pero vemos que cambia. Vemos circunstancias como, por ejemplo, tomamos el P/E ratio de una acción como la de Tesla y está arriba de 1000, cosa que básicamente está diciendo que el precio de Tesla está 1000 veces las ganancias por acción de Tesla, cosa que es totalmente irreal. Cuando, por ejemplo, uno está comparando el promedio del mercado en 33 veces precio por ganancias por acción y esta está a 1000 veces. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos teniendo ahí? Y la explicación pareciera ser que el ruido de nuestros modelos, si lo vemos desde un punto de vista estadístico y corremos una regresión lineal, hay cosas que podemos encontrar en la data y que podemos ponerle nombre de los parámetros y las variables que están causando estos efectos, pero que hay cosas que todavía no podemos identificar y a eso es lo que le llamamos ruido. Los proponentes de un mercado totalmente eficiente es ese ruido al final en promedio de cero, y los proponentes de, digamos, estos espíritus animales, esta irrational exuberance, digamos, conducta a la hora de invertir o de economía de la conducta a la hora de invertir, ese efecto no es cero. Lo que pasa es que no sabemos qué parámetro es, cómo se llama ese parámetro. Y evidentemente, esas es, digamos, las grandes maravillas de la ciencia. Al final llegaremos a un momento que vamos a poder encontrarlo y ponerle, digamos, una tachuela y definir qué es eso, y vamos a poder tener un mayor entendimiento de cómo las personas invierten, cómo las personas toman decisiones, y hasta entonces ciertamente una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta siempre es que al final es lo más conservador, porque al final la respuesta a cuál es un portafolio de inversiones perfecto no es un portafolio de inversiones perfecto en general, sino lo que es perfecto para cada una de las personas. El valor es subjetivo. Por eso es que la teoría marxista del trabajo no tiene sentido. El valor es subjetivo, no está basado en lo que realmente es. Entonces, tratar de encontrar o estimar un valor y que el precio pagado por ese valor no sea igual al valor, porque entonces no tenemos ningún espacio, lo que llama Benjamin Graham llama un margin of safety, un margen de seguridad. Vamos a tener que seguir utilizando los parámetros más conservadores y entender por lo menos y considerar en estas matices que hay cosas más allá de los parámetros totalmente racionales y los parámetros totalmente cuantitativos. Hay ciertos factores cualitativos que van a crear ruido, por lo menos en el corto plazo, que en el largo plazo probablemente se disipe, pero que por lo menos en el corto plazo va a empezar a generar bastante volatilidad, y que eso va a ser normal como parte de la conducta del ser humano. Entonces, espero que este video, que es normalmente más teórico que los demás que hago, les haya gustado, y si tienen preguntas, por supuesto que la orden.